Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera. Madresfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast, a Buenos días Madresfera, para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 15 de noviembre, jueves, gracias Sune. No te hago esperar. Y hoy traemos un programa muy científico. Me encanta. Porque es jueves y toca. Ya está, me lo he inventado la regla. Los jueves del amor hablamos de ciencia. No vamos a hacer esa regla porque luego a lo mejor la semana que viene no se cumple. Pero hoy sí. Y por eso nos hemos traído a una mujer que yo tenía muchas ganas de fichar aquí. Buenos días, Débora García. Buenos días. Me encanta tu nick, Débora Ciencia. Toda una ocurrencia, ¿eh? Me encanta. Y es como nombre de superheroína. ¡Débora Ciencia! Menos mal que ya la hemos avisado antes de salir al directo. Aquí nos reímos, aquí el ambiente es distendido y además aquí se saluda. Lo primero, antes de hablar, como ponemos en el título del programa, todo es cuestión de química. Vamos a hablar de muchas cosas que están relacionadas con la química, con Débora Ciencia. Podéis aprovechar para hacerle preguntas, cuestiones si os interesa algún tema. Vamos a tratar el tema del Nutri-Score, porque ya que está aquí con nosotros hay que hablar un poco de ese sistema nuevo de etiquetado de los productos. Y bueno, pues muchas cosas que saca ella en sus libros, en 2 libros que tiene publicados y que nos parecen interesantísimos, así como en su blog y en su canal de YouTube, porque es divulgadora científica y se dedica pues a desmontar mitos, a tratar novedades, todo relacionado con la química y por lo tanto con la ciencia. Así que hoy vamos a demostrar que se puede hablar de química y de ciencia a las 7:17 de la mañana. Pero antes, amigos, ya sabéis lo que toca, que es saludar, porque aquí todos los días se saluda. Nos podéis ver, por cierto, podéis ver el decorado que se ha preparado Débora. De party total. Un aplauso porque... Se ha levantado a las 5 para decorar su casa, en plan fiesta para nosotros. Esto es lo que se llama venir preparado al directo, ¿vale? Tiene un decorado detrás festivo, además tiene toda la luz de Galicia, la tiene puesta ella detrás. Ella ilumina Galicia, porque estás en Galicia, ¿verdad? Sí, estoy en Coruña, estoy en mi casa. La casa más iluminada de La Coruña, la de Débora. Lo podéis ver en Facebook Live y verla a ella, una señora súper sonriente, donde tenemos en Facebook Live a 9 meses y un día después que nos saluda y dice que ha animado el fondo de Débora. Es que, no me digáis, claro, para que luego digan que la química es aburrida. Pero, ojo, porque el grueso mundial de la población, ¿dónde está? No está en Facebook Live. Luego en Facebook Live van apareciendo. Está en Spreaker, donde tenemos a Catherine Ortiz, que es la primera que nos dice hola, tenemos a Euti, que nos da los buenos días, que pobre tiene mucho sueño. Es que tenemos muchos padres aquí, como somos una comunidad de padres, Débora, pues la gente pasa malas noches. Así que les intentamos ayudar a sobrellevar el día de la mejor manera posible y, oye, con buen ánimo, porque mucha gente va con ojeras. Tenemos también a Zora Grutuis, tenemos a Aprendí de Diabetes, hola José, buenos días lluviosos, buenos días Mamá Sin Red y Gusanito, porque Débora nos escuchan niños también. Vale. Pues que lo sepas. Y por ejemplo, Gusanito no desayuna hasta que no le saludamos, así que Gusanito ya puedes desayunar, un besito. Tenemos a Ana Espínola, nuestra abogada madre esférica. Tenemos a Tere de Mi Mundo con Peques, que por cierto ayer escuché su podcast, súper bonito, muy recomendable. Os animo a que lo escuchéis porque muy bonito. Tenemos también a la señora Mamarachi, tenemos a Corriendo Sin Zapas, a la señora Aquiles, a Eli Soler de Neuras de Madre, y de verdad tienes 3, a un jueves, llora mucho, pues luego tienes trabajo hoy y mañana, porque os aviso que luego a las 11 estaba con nosotros Vanessa también en nuestro podcast de Salud Esfera, y mañana se viene al podcast de aquí de Madre Esfera porque tenemos familias diversas. Así que hoy esta semana la tenéis
Partida doble. Tenemos también... Uy, Ana Espinola dice que adora la química, que era su asignatura preferida, Débora. Muy bien. Saliendo, ya van saliendo, no es tan árido esto como parece. Tenemos a Marta Rivas-Ríos, que también le dice que ahora que a todo el mundo ahora le encanta la química. Ahora a todo el mundo le encanta la química, ¿vale? El cole no decía lo mismo. Ah, claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora cuando está Débora, ¿no? Claro. Tenemos también a la señora Kripatia Anson, que luego se levantará seguramente. Tenemos a Lalio Post desde Alemania, a 9 meses y un día después, que también está por aquí. Tenemos a Sara, ya lo decía mi abuela, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Mami Stars Blog y... dice Aprendiz de Diabetes de hoy no pasa que lo escuche, que está hablando del podcast de Mi Mundo con Peques, que Sune, recuérdanos el nombre del podcast, Maternidad y Pies Zambos. Pies Zambos, exactamente, no que no quería yo decirlo mal. No me hagas estos exámenes que mi memoria no es lo más. O sea... Hombre, pues siendo el productor te lo tienes que saber. Ya, pero esto así de rapetón. ¿Ah? Hay que estar despierto. Solo son las 7:20 de la mañana. Bueno, es que dice Marta Rivas que ella es ingeniera química, así que algo pues que le va por ahí, el amor a la química. Bueno, pues seguiremos saludando a la gente que vaya entrando y os animo a que hagáis comentarios, preguntas, que nosotros se las haremos llegar a nuestra compañera Débora. Pero bueno, vamos con la entrevista, Débora, porque a mí me interesa mucho que nos cuentes un poco quién eres y cómo has llegado hasta aquí, con ese fondo tan colorido. No, básicamente, cómo llegas al mundo de la divulgación científica, sobre todo. Pues empecé, bueno, yo quería ser profesora. Cuando estudié la carrera de química era para ser profesora y empecé profesionalmente dedicándome a la enseñanza. Y en un cole en el que estuve daba una asignatura en primero de bachillerato que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que ahora existe en algunas comunidades, en otras no, y es una asignatura obligatoria para todos los bachilleres, vayas por el bachiller que vayas. Y en el que se daban temas más de actualidad. Pues por ejemplo había un tema sobre transgénicos, había un tema sobre la energía nuclear, o sea, temas así un poco controvertidos y de actualidad. Y entonces propuse en el centro, en vez de guiarnos en esa clase por un libro de texto, como son temas así un poco tan abiertos y tan debatibles, pues hacerlo divulgando, o sea, que los chavales tuviesen que prepararse esos temas que más le interesasen, haciendo pues una pequeña charla de divulgación para sus compañeros o un artículo divulgativo, y yo les enseñaba cómo buscar la información, que creo que es la parte más importante de esa asignatura. Y entonces, como algunos escribían muy bien, pues dije, es que estas cosas se van a perder. Entonces dije, voy a abrir un blog para compartir las cosas que escriben los chavales. O sea, ahí nació mi blog Dimetilsulfuro. O sea, si te vas a las tripas del blog, los primeros artículos están escritos por adolescentes. Y entonces yo también me animé a escribir y empezó a tener cierta repercusión. Hubo varios artículos que generaron así impacto. A mí siempre me gustó escribir, bueno, yo ya escribía de antes. Y bueno, empezó a tener impacto. Y entonces a los chavales pues les animaba todavía más. Claro, voy a salir en un blog que lo leen miles de personas. Y entonces, claro, se animaban a escribir. Y empezó ahí. Y claro, empiezas a escribir cosas que a la gente le interesan y te llaman para, ¿por qué no vienes a dar una charla? Y yo, bueno, siendo profesora, malo será que no me sepa expresar. Y entonces, pues empecé un poco así, compaginándolo con la enseñanza. Hasta que bueno, en realidad lo gordo que me pasó con la divulgación, cuando ya empecé a plantearme cosas, fue cuando me dieron el premio Bitácoras. Me dieron el premio Bitácoras por el blog en 2014. Yo de aquella compaginaba la enseñanza con alguna cosilla de divulgación, pero eso como que me dio alas. De hecho, por ejemplo, la editorial Planeta fue cuando se puso en contacto conmigo, después de recibir ese premio. La editora que se puso en contacto ya me seguía, pero yo creo que en parte ese premio fue como, válido que esto que claro, te gusta, pues esta chica es profesional. Y se pusieron en contacto conmigo en nada, unos días después, para hacer el primer libro. Y ahí fue como que ya empezó todo a crecer y cada vez a tener más y más cosas, hasta que tuve que tomar la decisión, que fue difícil, de qué hago, o sea, qué decido. Sigo siendo profesora, que tienes ese rollo de, bueno, es más estable, tal, no viajas tanto, no sé qué, o hago divulgación. Y bueno, como estaba un poco también decepcionada, bueno, con algún centro en el que había trabajado y tal, o sea, estaba así un poco, bueno, no sé yo si tirar tanto por la educación, y dije, pues me voy a arriesgar.
hice un poco de cálculos de, bueno, las cosas que ya tengo más o menos agendadas me da para pagar el alquiler y estas cosas. Y dije, bueno, pues voy a apostar por la divulgación de forma íntegra. Había funcionado ya muy bien el primer libro, había cobrado ya los royalties y dije, bueno, esto va bien, ya tenía muchísimas charlas por delante y tomé esa decisión que fue muy complicada de tomar, pero bueno, va bastante bien. Y que nos toca cuota de autónomos ahora, Débora. Ya, ya. Ya. Qué contentos estamos todos, míranos. ¿Y vives de ello? Sí, vivo de ello, sí. Trabajo a full. O sea, porque esto es un trabajo, a mí me da la sensación de que no tengo jornada. O sea, por un lado, cuando estoy trabajando en casa, que no es casi nunca, porque viajo mucho, porque claro, lo que más hago, quizá lo gordo de mi trabajo son todas las charlas que doy, entonces viajo muchísimo. Y cuando estoy en casa tengo la sensación de, bueno, estoy en casa, pero estoy currando todo el día. Porque si no estás preparando un artículo, hasta cuando estoy con el móvil viendo las redes sociales, me da la sensación de que estoy trabajando, porque estoy buscando temas, de que se habla, tal. Entonces, o sea, es un trabajo duro porque parece que estás siempre a ello. Y entonces eso, pues mi trabajo se basa en radio, que tengo una sección de radio todas las semanas, aquí en Radio Galega, en escribir artículos, o sea, hay artículos que escribo de forma semanal ya, o sea, que eso está muy bien, y charlas. Charlas, claro, eso está fenomenal y por eso también te conocemos, por toda la difusión que vas alcanzando. Yo tengo que reconocer que yo creo que la primera vez que escuché hablar de ti fue con las vitaminas, con el zumo de naranja. Sí, pero es que este fue el segundo libro, es que fue como un tiro desde el principio, o sea, fue una cosa bestial, a todo el mundo no sé, le flipó, ya el título me encanta. Claro. Y sí, o sea, ya de medios de comunicación, que con el primero también fui a todas las radios, a la tele y demás a promocionarlo, pero con este fue una locura. O sea, la agenda de promoción, yo creo que estuve 2 meses sin trabajar, entre comillas, solo dedicándome a promo, porque me llamaban de todas partes y la verdad es que funcionó súper bien y sigue funcionando súper bien. Es que, a ver, los 2 libros son fenomenales, pero es verdad que el de Todo es cuestión de química está como más enfocado directamente a la química, ¿no? Y aunque luego dentro te lo desgrana y te dice, oye, que es que todo lo que nos rodea es química, ¿no? Todo está muy relacionado, nos explicas la tabla periódica, la historia de la tabla periódica, que es súper curioso. Que está muy bien, pero es verdad que el segundo va ahí a donde más duele. Sí. ¿Verdad que sí? Y además, con el segundo me divertí mucho escribiéndolo. Es decir, el primero tienes esa presión de, ¿cómo será mi primer libro de divulgación? Y además lo que me propusieron fue, escribe el libro de química que querrías haber tenido tú de forma divulgativa. Me dejaron escoger absolutamente todo, o sea, en eso me dieron total libertad. Entonces, pues sí, hice el libro de química que yo querría, pues, pero claro, tiene esa intensidad que tengo yo. tiene otro punto de vista como más... Hago más mención sobre la belleza, sobre cómo la química me articuló un poco la forma de mirar, ¿no? Y el segundo fue más diviértete, Débora, ¿sabes? De cuenta anécdotas y cosas y tal, y derriba mitos y al escribirlo, claro, lo fui escribiendo de forma como muy compartimentada, ¿no? De voy a tratar este mito, tal. Y entonces desde la editorial me decían a todo que sí, tú escribe de lo que quieras. Y me divertí muchísimo, o sea, tuve que investigar, pero... Yo creo que eso se nota, o sea, esa frescura a la hora de escribir, que lo escribí como más de corrido, y se nota esa frescura. Yo lo recomiendo porque ya desde la introducción, la gente que nos escucha, que son padres y madres, ya cuando nos cuentas que de pequeña eras mala comedora, por ejemplo, ¿ves? Ya te enganchas, ¿no? Con tus anécdotas personales ya nos engancha. Y luego, pues que vas ahí a donde duele, porque ya vas desmontando mitos y nos hablas de las gripes y los virus, de la homeopatía, de los envases de plástico, haces como un repaso de todo lo que nos puede afectar en nuestra vida diaria y que cuando lo vas leyendo vas diciendo, jolín, aquí también, venga, aquí también ciencia, aquí encontramos ciencia también, todo, el wifi. ¿Cuál es tu mito preferido de este libro? A ver, quizá el del título, el del zumo, de que si se le van las vitaminas o no, porque me parece, o sea, tal y como lo cuento es como súper tierno,
Porque claro, yo quería creerme ese mito, porque, bueno, lo cuento en el libro, ¿no? Que mi abuela era la encargada de hacer el zumo para todos, además era como lo poco que yo comía, porque yo tenía, bueno, padecía anorexia nerviosa y entonces no comía. Y el zumo, pues bueno, por lo menos me lo tragaba. Entonces mi abuela me lo hacía como con tanto amor, de bueno, por lo menos se toma el zumo, y no solo de naranja, se compró una licuadora, me hacía zumo ahí de todo lo que se le ocurriese, con zanahoria, con manzana, con todo. Y le ponía el platito encima, entonces para que no se escapasen volando las vitaminas, y me parece como algo tierno de quiero creer, pero bueno, que no era cierto el asunto. Spoiler alert, no se van. No. La portada del libro, que salen unas vitaminas muy majas escapándose, así es como me imaginaba yo aquello, pero nada tiene que ver con la realidad. Las vitaminas no salen volando. Pero es un mito que, como todos los que nos desglosas en este libro, se van alimentando y propagando y todos las hemos compartido, todos hemos compartido esos mitos. Y oye, tú ahí, que no se van. ¿Por qué hemos ido alimentando? ¿Por qué crees tú que hemos ido compartiendo esos mitos? Pues algunos porque ya estaban ahí por tradición, y si te vienen de alguien que te inspira confianza o a quien quieres, pues claro, te lo crees. O sea, si a mí me dice una cosa, pues mis padres o mi abuela, pues dices, jolín, esto lo hacen por cuidarme. O sea, pues eso, cuando no sé si había sido una tía o no me acuerdo, que me habían regalado un cactus porque estaba demasiado tiempo delante del ordenador, ¿no? Entonces, para que absorbiese la radiación maligna del ordenador. Pues yo en aquel momento ya no me lo creía, pero me parecía, pues eso, cierta ternura, ¿no? De me quieren cuidar. Si eso me llega a pasar, pues a lo mejor con 10 años, pues digo, claro, me lo creo y me rodearía de cactus para protegerme. Entonces, hay una parte de eso, o sea, una parte emocional, que te lo crees porque te lo quieres creer porque viene de alguien que te quiere. Y por otro lado también, que venga de una autoridad, ¿no? O sea, o alguien en quien confías, pero pues porque es médico, es científico, tal, y entonces ya te lo crees. O sea, por ejemplo, siguiendo con el tema de la vitamina C, el mito de que cura el resfriado, que no lo cura el resfriado, viene porque lo dijo un premio Nobel de Química, además, que bueno, del resfriado sabría poco. Y Linus Pauling dijo que la vitamina C, no sé dónde se sacó ese invento, dijo que la vitamina C curaba el resfriado, y cómo vas a poner en duda la palabra de un premio Nobel, aunque sea premio Nobel de algo que no tiene nada que ver. Pero Nada. Uy, Sune, me he oído a mí misma. Sí, Alimentadas por la emoción, parte de esa emoción, parte de ese principio de autoridad que nos da gente como ese premio Nobel, o médicos o profesionales, ¿no? Que te lo recomiendan. ¿Cómo luchamos contra eso? súper complicado, porque claro, hay algunos bueno, que da igual, ¿no? O sea, quiero decir, que los medicamentos para tratar síntomas del resfriado tengan vitamina C, pues mira, te da igual. O sea, quiero decir, eso no es un mito que sea grave. Pero claro, es como una semillita de te vas a creer otras cosas que son chorradas y que a lo mejor sí que son graves. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tratar de divulgar, pero no divulgar el concepto en sí, o sea, o no tan importante, ¿no? Yo, por ejemplo, con el libro hay un capítulo entero dedicado a la homeopatía, o eso parece, porque yo en realidad no creo que sea un capítulo dedicado a la homeopatía. La homeopatía o sea, en realidad explicas cómo se hace un preparado homeopático, que es, pues eso, haciendo diluciones hasta que solo te quedas con agua, o sea, es una cosa súper absurda. Y explicas eso y dices, vale, pues ya está, es un mito y punto. Pero yo en ese capítulo de lo que hablo es de cómo se hace un ensayo clínico, que es algo que mucha gente no sabe. O sea, tú para validar, por ejemplo, cómo funciona un medicamento, cómo funciona una terapia, no la pruebas tú en tu casa y mires a ver, ¿no? O sea, tienes que controlar un montón de variables, y cada vez que sale un medicamento al mercado tiene que superar un ensayo clínico, ¿no? Y es en un ensayo clínico y explico pues cómo se hace normalmente un ensayo clínico. Tienes que coger a un montón de personas, las tienes que tratar pues con ese medicamento, tienes que tener en cuenta el efecto placebo, ¿no? El hecho de que tú te tomes algo, aunque no tenga nada, ya sientes que te cura, ¿no? Pues cuando te tomas un ibuprofeno porque te duele algo,
y tarda media hora en funcionar, pero tú a los 5 minutos de tomártelo ya te encuentras mejor. Pues eso es un poco el efecto placebo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta también eso, hay que tener en cuenta un montón de variables para concluir si ese medicamento o esa terapia funciona o no. Entonces, a mí es lo que me parece relevante, porque cuando conoces cómo se hace, ya empiezas a cuestionarte pues esta terapia que me vende no sé quién funciona, y ya te preguntas, ¿supera algún ensayo clínico esto? No es yo lo pruebo en mi casa, a mí me funciona. Entonces, yo creo que hay que divulgar esas cosas desde la base y a lo mejor, pues eso, utilizando como gancho temas que a todos nos interesan, desde la homeopatía, las vacunas, los mitos de casa, pero al final divulgas algo mucho más profundo. Claro, nos hablas del el efecto placebo, de los ensayos clínicos, del sesgo cognitivo, Claro. del método doble ciego. O sea, nos das pautas para que nosotros también tengamos recursos y, oye, que tengamos criterios, ¿no? Y que al final somos los que nos tenemos que preocupar de procesar la información que nos dan, ¿no? Y tener criterio para decir, bueno, esto me la están metiendo. Claro. Claro, es que eso es lo que nos sirve. O sea, en ese capítulo, por ejemplo, es la homeopatía, pero puedes aplicarlo exactamente, pues yo que sé, a la acupuntura, por ejemplo. No es, vale, yo voy al acupuntor y luego me siento mejor. Vale, pero no es tú te sientes mejor, a lo mejor es por el efecto placebo. O sea, a lo mejor no, es por el efecto placebo si te sientes mejor. Y entonces eso superó un ensayo clínico. Entonces te empiezas a hacer preguntas, indagas un poco por ahí y ya solamente con conocer el palabra ensayo clínico, ya tus búsquedas en internet cambian, ¿no? No dices, ¿funciona la acupuntura? Pues a lo mejor buscas ensayos clínicos sobre acupuntura y ahí ya la información que te va a llegar ya pues va a ser más crítica, va a ser de otra manera. Y esto es muy relevante no solo para los padres, sino también para las charlas que tenemos con nuestros hijos y cómo hablamos con nuestros hijos sobre ciencia y cómo les vamos introduciendo en esta divulgación científica, que esto me interesa muchísimo, Débora, teniendo en cuenta dónde estamos, ¿no? Y que esto es una comunidad de padres, pero que me encanta traer este tema porque no es ajeno a nosotros y porque nuestros niños tienen que estudiar ciencia también, ¿no? Y deben estudiar ciencia. ¿Cómo les introducimos de una manera divertida, amable o no divertida, porque a veces no tiene por qué ser divertido, ¿no? Pero ¿cómo lo introducimos en casa? ¿Qué nos recomiendas? Pues como todo, un poco por imitación. Es decir, si a los padres les interesan los temas científicos, pues a los hijos les vas a despertar la curiosidad. Creo porque digo, por ejemplo, a mis padres la ciencia les importaba 3 pitos y mira, y yo les salía así. Ahora no, ahora les gusta más, claro. Pero bueno, cosas como que despierte la curiosidad, pues el ir a un museo, ¿no? El decir, pues el fin de semana hay unas actividades. Claro, aquí, por ejemplo, en Coruña, donde vivo, tenemos mucha actividad de museos, ¿no? Tenemos los museos científicos coruñeses y entonces es muy normal coger el fin de semana y decir, hay tal actividad. Y nada, es una actividad que tienes que montar una cadena de ADN gigante y no sé qué. Entonces dices, pues me llevo a los niños. Y sobre todo en ciudades que llueve, pues dices, ¿qué hago con ellos? Y tienes un montón de oferta, ¿no? Y que se normalice eso. Y aquí, por ejemplo, en Coruña es algo como muy normal, que haya actividades de ciencia o cosas así siempre. Entonces, eso por un lado, que sean pues eso, lecturas normales, ¿no? Que puedas estar leyendo desde una revista, un libro de divulgación, a un artículo de divulgación, y que te lo vean y luego que hables de cosas de ciencia pues con naturalidad. Si además todo lo que hacemos es ciencia, o sea, desde que cocinas, de por qué cambia de color el bistec cuando le echas a la sartén, pues eso son reacciones químicas, o cómo haces un bizcocho, o cómo, no sé, incluso el tipo de lenguaje que empleamos, pues ojalá lo empleásemos bien y no decir, eso es todo química, utilizar mal la palabra química. Quimiofobia. Débora, quería hablarlo contigo, la quimiofobia. ¿Cómo luchamos contra esta...? Pero es que esto no me gusta porque esto tiene química. Ya, no lo sé. Ojalá tuviera una respuesta para eso. No lo sé cómo luchar contra eso. Sin química. Este producto va sin química. Y tú diciendo, pero es que a lo mejor no es bueno que vaya sin química. Hombre, es que sin química, como no sea la nada, pues no sé. Pero no lo ven, tú lo sabes. Sí que se utiliza mal, pero claro, en parte tiene la culpa como se enseña la química, porque ya en el colegio se utiliza esa palabra pues para referirnos a algo ajeno. O sea, de hecho, en tercero de la ESO, que es cuando normalmente se empieza a dar cosas de química, lo que empiezas a dar es formulación química, que no sabes ni lo que es.
O sea, te dicen, te tienes que chapar estas cosas que son los elementos, que van con este símbolo, que tienen unas cosas que son valencias, que son números que no sabes ni qué son, los intercambias aquí, el oxígeno es 2, el no sé, y no sabes ni lo que estás haciendo, y eso es la química. Y claro, y dices, aunque digas a viva voz, no, todas las cosas en la naturaleza están hechas de estos elementos. Sí, bueno, vale, esto es hacer aquí un juego que parece una especie de sudoku, formular, es horrible formular, entonces ya empiezas con mal pie. Y luego todas las cosas que haces en el colegio relacionadas con la química son ajenas a la realidad. Te vas al laboratorio, ya si llevan al niño al laboratorio ya es todo un éxito al parecer, pero es un laboratorio en el que mezclas cosas de colores en probetas y demás, no estás haciendo química de hacerte un bizcocho, que es hacer química. Entonces parece algo totalmente ajeno. Entonces piensas en química, en matraces y en líquidos de colores que son tóxicos o cuidado. No piensas en bizcocho, ¿sabes? Y entonces yo pienso que debería hacerse pues más divulgación, incluso desde los colegios, desde el principio, cada vez que se hace cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, pues explicarlo de una forma más científica. Claro, pero eso es un reto fantástico porque aquí estamos como prueba un montón de generaciones, la nuestra por ejemplo, donde ya desde bien tempranito te van diciendo, ¿tú eres de letras o de ciencias? Ya. Y qué terrible es eso, ¿no? Porque si estamos diciendo que todo es química, y tú también nos dices el lenguaje también, ¿no? Es ciencia, todo es ciencia. O sea, ¿por qué tenemos que separar desde tan pronto ya los saberes, discriminando y convirtiendo a la gente luego en analfabetos científicos, como somos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sí, analfabetos de todas las cosas al final. A ver, yo creo que las separaciones son útiles. Quiero decir, yo no sabría configurar un sistema educativo que no estuviese un poco delimitado, ¿no? En áreas de conocimiento. O sea, me parece un poco difícil. Pero por lo menos hacer hincapié en que existen conexiones, que no son compartimentos estancos que no tienen nada que ver unos con otros. Y eso no se hace. O sea, muchas veces el profesor de arte, si es que hay arte, solamente da arte, ¿sabes? Y ya está, y no explica nunca nada que tenga que ver con la ciencia, por ejemplo, y no hay ese tipo de conexiones. Por ejemplo, en química es súper importante el lenguaje. La química no es tanta matemática, la química es literatura, ¿no? O sea, eso lo decía mi profesor de química, José Lu, en los exámenes, que lo que te decía es... ¿Cómo? No, que digo que saludamos a José Lu. Saludamos a José Lu. Y entonces lo que te venía a decir siempre es que escribieses, ¿no? Te decía más literatura y menos rollos. Porque al fin y al cabo la química es descriptiva, entonces tiene mucho peso. Y luego te encuentras que vas a la facultad y dices, la gente no redacta, tío. La gente todo lo contesta de forma esquemática o con 4 fórmulas. Entonces... está todo relacionado y es una pena que no se muestre desde el principio que haya esa relación, aunque sigan o sea, cada forma de conocimiento tiene sus cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor sí que hay que explicarla de forma un poco diferente, pero también hacer hincapié en las similitudes. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos formación. O sea, normalmente lo que nos encontramos es que si tú has estudiado química, como es mi caso, pues todo el mundo parte de la base de esta chica sabe mucho de química, pero no va a saber de nada más, porque todo el conocimiento está muy especializado. Y eso, claro, y eso es un rollo, y tienes que elegir desde muy pequeña. O sea, claro. Yo me acuerdo cuando tuve que decidir qué bachillerato estudiar, fue una movida escoger el bachillerato, porque a mí me gustaban muchas cosas y dispares. O sea, yo tenía en la cabeza si estudiar filología hispánica o química, porque me gustaba muchísimo la poesía me parece casi de lo más importante que hay en mi vida, y la química también. Entonces digo, ¿qué hago con mi vida? Entonces fue todo un conflicto, ¿cómo decides eso? Sí, creo que todos sabemos de lo que estás hablando, o a salvo que alguien diga, no, yo desde que tenía 3 años quería ser médico. Pero en general siempre ese dilema ocurre. Y me gusta mucho en tu caso que muestras que efectivamente la química está en todas partes, estás especializada y lo pones en tu web en la ciencia del arte y en la ciencia de alimentos y cosméticos. Sí. Esto de la ciencia del arte, ¿qué es? Es súper bonito. A ver.
Claro, a mí es como lo que apela más a mis emociones y entonces me encanta. A mí me fascina el arte. El arte es una pasión y sobre todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Me gusta por varias razones y me lleva gustando desde mucho tiempo y vivo un poco... O sea, mi círculo de amistades y mi día a día están muy relacionados con el mundo del arte porque, bueno, de hecho mi hermano, Cristian García Bello, es escultor profesional y somos de la misma edad, yo del 84, él del 86 y además súper mejor amigos. Entonces, quieras que no, estudiamos a la vez y tal, entonces él tiene mucha formación científica sin querer y yo artística sin querer, para luego, lógicamente, me forme muchísimo más. Entonces, siempre tuve esas inquietudes. Y una parte en la que encontré esa conexión fue viendo cómo trabajan los escultores, sobre todo, por el tema de materiales. Y lo más importante de materiales no es la parte técnica de cómo se procesan o cómo se usan o nuevos materiales, que también la trato, sino la parte de la poética del material. ¿Qué significan los materiales? Claro, tú cuando haces una escultura y decides hacerla de bronce o de madera o de hormigón, eso responde a un código, o sea, eso se interpreta. Y entonces eso me parece muy bonito y es lo que empecé a investigar y a escribir artículos sobre el significado del uso de determinados materiales. Primero en escultura y después incluso en pintura, porque tampoco es una tontería decir, este cuadro lo pinto con óleo o lo pinto con acrílico. Pues muchas veces está sujeto a un criterio de significado, ¿no? A una poética. Y entonces me parece un mundo súper bonito y como hay muy poco sobre eso, o sea, esas cosas, como digo yo, me las saco de la cabeza, o sea, hay muy poco material, muy poca bibliografía al respecto y entonces todo lo que voy publicando, como es original, me propusieron presentarlo como tesis doctoral. Y entonces, pues bueno, en breve depositaré la tesis sobre ese tema. ¡Qué bien!, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece súper romántico, también tengo que decirlo. Es como tan bonito. Y luego, la ciencia de los alimentos, que está muy relacionado con este tema del día del Nutri-Score. Uh-huh. Ese etiquetado que el gobierno nos ha plantado delante y ha dicho, esta va a ser la nueva forma de etiquetar los alimentos que complementa a las anteriores, Uh-huh. para decirnos si es más o menos saludable ese alimento. ¿Qué opinas tú de este sistema? Pues ya digo que es un avance positivo, o sea, me parece bien. Se va a conservar lo que ya tenemos de los alimentos, ¿no? O sea, la parte de la lista de ingredientes, eso se va a conservar, y la tabla nutricional, que es donde aparecen, pues eso, las calorías, los carbohidratos, cuántas grasas, etcétera, eso se conserva. Y lo que se plantea es que haya algún tipo de información en el frontal del producto y que esa información esté regulada, porque ya sabemos que en el frontal del producto puedes poner casi lo que te dé la gana, ¿no? Y entonces, pues que esa información esté bien. Entonces, el primer planteamiento que se hizo, que se publicó además hace relativamente poco, que 5 grandes compañías se plantearon poner lo que llamamos un semáforo nutricional, ¿no? Lo que utilizan en los productos, por ejemplo, de Eroski. Los de Eroski, por ejemplo, que siempre llevan ese código que va de rojo a verde en grasas, azúcares, sal y calorías. Entonces, que te permite tener como una visión de ese producto. ¿Problema de utilizar ese semáforo nutricional? El principal problema es que se hace por porción de alimento. ¿Qué es una porción? O sea, por ejemplo, en un yogur está claro cuál es una porción de alimento, pero en un paquete de galletas, ¿qué es una porción? ¿Comerte una galleta o comerte 15? Entonces, claro, si tú haces la medida de azúcares y grasas y tal en unas galletas, si tu porción es de 2 galletas, pues claro, con respecto a todo lo que vas a comer en ese día, pues a lo mejor te encuentras con un semáforo con todo en verde o algún ámbar de galletas, por Dios, ¿sabes? Pero claro... Galletas, escucha. Claro, entonces hay esa trampa. En el semáforo nutricional tenemos esa trampa. ¿Cómo escoges la ración, no? Y luego que no distingue entre familias de alimentos. O sea, tú te puedes encontrar unas nueces, o sea, si compras unas nueces, el semáforo nutricional va a tener las grasas marcadas en rojo. Unas nueces, las grasas de las nueces son saludables. O sea, no puedes plantarle un semáforo que parezca más chungo que el semáforo de unas galletas. Entonces, bueno, es un poco controvertido este tema. Y entonces sabemos que hay otro método que también va por código de color, pero funciona un poco diferente. El método es como un poco más exhaustivo. Hay un manual, ¿no? Que es el de Nutri-Score. Y ya se utiliza en Francia y se está implantando en Bélgica y en Portugal.
y se basa en una calificación de los alimentos, pero más atendiendo el conjunto del alimento. Y es una calificación como la calificación de las lavadoras, ¿no? De la energía. Si es A, B, C, D, E. Y entonces el A sería el mejor alimento, que por color sería en verde, y el E sería el peor en rojo. Entonces, hay unas cosas que palían, ¿no?, con respecto al método del semáforo anterior. Por ejemplo, el tema de la porción. No se hace por porción, así de forma arbitraria, sino cada 100 gramos, igual que se calcula la tabla nutricional. Y luego, los alimentos, hay un conjunto de alimentos que se comprende que son saludables y entonces puntúan positivo. O sea, si un alimento está hecho a base de legumbres, pues eso puntúa positivo. Si es un fruto seco, por ejemplo, pues ya en sí mismo puntúa positivo. Cualquier fruto seco va a ser una A. ¿Entiendes? Entonces va así por familias de alimentos y entonces te quita así de problemas. Entonces, en principio, la cosa funciona. De hecho, está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hay estudios hasta publicados que vienen a decir eso, que mejora la salud de la población y la elección de alimentos saludables en casi un 10%, si mal no recuerdo, hablo de memoria. Con lo cual, incluso hay evidencia de que esto funciona. Podría mejorarse, porque tiene algunas cosas que ya veremos cómo se aplican, ¿no? Se habla mucho en las redes, por ejemplo, es que el aceite de oliva va a tener mala puntuación, porque claro, es todo grasa. Y claro, si lo evalúas por 100 gramos de aceite, pues sí, nadie en su sano juicio se toma 100 gramos de aceite, ¿no? Y no vale, y va a aparecer en rojo. Y que un refresco sin azúcar, que entonces va a aparecer en verde, porque como no tiene azúcar, al final es como agua. Entonces, ¿va a aparecer mejor un refresco que el aceite? Pues no. O sea, bueno, esa comparación no tiene sentido, ¿no? Porque tú no alineas ensaladas con Coca-Cola. O sea, no tiene sentido la comparación. Lo que tienes que comparar son alimentos de la misma familia. Exacto. Pero bueno, veremos cómo se aplica, porque yo dudo mucho que el aceite no se contemple dentro de la familia de alimentos saludables, el aceite de oliva virgen extra. O sea, que dudo mucho que tenga una calificación mala. Sí, es que con la tradición que tenemos aquí en España de aceite de oliva y se ha hablado, se ha recomendado y se han alabado sus propiedades, si te plantan ese semáforo va a ser como muy desconcertante. Aunque no me extrañaría, Débora, que ya vemos cosas más raras. Sí, o sea, yo de hecho creo que además de hacer esto, debería regularse mejor, por ejemplo, ya es lo que tenemos, o sea, la lista de ingredientes y la tabla nutricional. Por ejemplo, la lista de ingredientes, no permitir que las cosas se llamen como casi como quieran. O sea, si un alimento lleva azúcar añadido, llámalo azúcar, no lo llames sirope del trilirili, ¿sabes? Porque luego la gente no se entera. Y alguna cosa, pues eso, siguiendo el tema del azúcar. Tú cuando ves la tabla nutricional, por ejemplo, las grasas, te las desglosa en saturadas e insaturadas, ¿no? Porque las saturadas son las que en general deberíamos evitar, ¿no? No todas, pero en general, y te sirve para tomar una lección. Pero con los carbohidratos, te dice carbohidratos de los cuales son azúcares, tal. Pero no te dice si son añadidos o son propios del producto. Con lo cual, si tú te vas a mirar la cantidad de azúcar que tiene un yogur natural que no tenga azúcar, claro, vas a ver que tiene 5 gramos. Y dices, lleva 5 gramos de azúcar. No, chica, es que eso es la lactosa de la leche, eso no se le puede quitar y metabólicamente lo metabolizamos totalmente distinto que si fuera azúcar añadido. Entonces, creo que eso habría que corregirlo, dividir azúcar intrínseco del azúcar añadido. O sea, creo que hay cosas que se deberían ir corrigiendo de lo que ya tenemos antes de ponernos a llenar el alimento con 40.000 millones de etiquetas más. Y bueno, y que también las campañas de repente de alarma tampoco ayudan mucho. El aceite de palma. Ya. ¿No? Que parece. Y ahora se ha puesto de moda los productos que no llevan aceite de palma. Y entonces te lo venden como no llevan aceite de palma. Todo lo demás nos da igual. Ya. Me mola hablar de lo del aceite de palma porque creo que es la farsa definitiva, ¿no? Porque está tan bien orquestado todo el asunto de la palma que te sirve hasta para entender todas las modas de las sin cosas. O sea, tanto de la cosmética como lo que sea. Porque es igual, o sea, con el aceite de palma pasó algo parecido al sin parabenos en cosméticas. Son muy guays estas farsas para explicar cómo funciona la desinformación. Porque con el aceite de palma, empezamos a hablar del aceite de palma por una chorrada. O sea, se publicó un trabajo sobre qué sustancias se producen si tú sobrecalientas el aceite, ¿no?
O sea, estos estudios se hacen cada 2 por 3, como digo yo, es trabajo fin de grado de química siempre. ¿Qué sustancias se producen cuando sobrecalientas un aceite, ya sea de oliva, girasol o lo que sea? Se hizo un trabajo sobre eso y lo primero que se publicó es, no, si sobrecalientas el aceite de palma, mal. Y claro, ¿qué piensas? Vale, pero esto como mucho lo hará la industria. Tú en tu casa no compras aceite de palma para nada, de hecho no sabes ni dónde comprarlo, ¿no? Entonces no parece algo alarmante. Pero se empezó a hablar del aceite de palma. Cuántos alimentos tienen aceite de palma, etcétera. Y vale, no es la grasa más saludable del mundo, porque la mitad del aceite de palma es ácido palmítico, que efectivamente es una grasa saturada, y no deberíamos abusar de ello. Pero es que no abusamos del aceite de palma. O sea, porque nadie come aceite de palma ni lo compras. O sea, está en alimentos que son una atrapallada. Bueno, atrapallada es palabra gallega, pero creo que se entiende. En ese tipo de alimentos, en galletas, en snacks, en cosas que de por sí nunca van a ser una elección saludable. Los coges por placer, que es muy lícito, pero no por salud. Entonces, claro, no consumimos tanto y no debería darnos tanto miedo. Pero ¿qué ocurre? Todos los medios empiezan a hablar de el veneno, del aceite de palma. ¿Y qué hacen los consumidores? Pues aprenden a leer la lista de ingredientes, los 40 nombres diferentes que le puedes poner al aceite de palma y descarta esas compras. No descarta comprarse unas galletitas porque tenga alto nivel de azúcares, harinas refinadas y sea una porquería, unas galletas prácticamente siempre. O sea, lo descarta porque aparece el aceite de palma. De eso, lógicamente, se da cuenta la industria y los que tienen capacidad de reacción cambiaron la formulación de los productos. Entonces, si ahora te encuentras un producto que te pone en el frontal sin aceite de palma, eso lo que hace es perpetuar esa idea de que es una sustancia tóxica, etcétera, etcétera. Y no es una sustancia tóxica, si lo fuera estaría prohibido en alimentación. Es que eso además se apoya en el mito de que mala es la industria alimentaria que nos quiere matar. Y no es así, y todo está regulado por autoridades. O sea, tú no puedes poner cualquier sustancia en un alimento. Todo lo que está en ese alimento es seguro. Que sea más o menos saludable es otro tema, porque se siguen vendiendo galletas, ¿no? Pero es seguro, y la industria alimentaria no lo pone por hacer el mal. Es que eso ya es un poco... A ver, piensa más, piensa mejor. No nos quiere matar la industria alimentaria. Quiere que vivamos mucho y que comamos mucho. Pero no nos quiere matar. Entonces, hay una cuestión. El uso del aceite de palma responde más a una cuestión tecnológica. O sea, el aceite de palma, al ser una grasa saturada, pues es una grasa que está sólida o semisólida, y entonces, pues por un lado, tiene un punto de fusión muy interesante, porque podemos controlar que funda a la temperatura de nuestro cuerpo. El efecto, esto se derrite en la boca, lo consigues muy bien con el aceite de palma, y luego además hace que los alimentos se conserven frescos más tiempo. Las galletas que estén crujientes, tú haces galletas en tu casa con aceite de oliva, al día siguiente están ya reblandecidas. Si las haces con aceite de palma, están crujientes más tiempo. O unas tostadas, o sea, hace que aguanten los alimentos. Entonces, a nivel tecnológico es una grasa súper interesante. Entonces tiene esa parte. Y luego otra parte de toda esta farsa, que resulta muy interesante, también es que se apoya en que ya no sonaba que el aceite de palma era algo chungo. Porque en los años 90 también se hablaba del aceite de palma. Y claro, te queda ahí el remanente en la memoria de esto me suena que era malo, no sé por qué. Entonces, si me vas a contar una nueva película de lo malo que es, me la voy a creer porque algo me suena. Y en los años 90 se hablaba del tema medioambiental, porque la plantación de palma pues causa deforestación en la zona de Indonesia y demás, está causando una deforestación tremenda. Pero ese problema medioambiental viene por el biocombustible, porque se fabrica biocombustible con la palma. O sea, no es porque consumamos tanta palma. Pero bueno, nos quedó esa información, esto es malo, entonces me creo todo lo que dicen. Entonces me parece que sirve para definir lo que ocurre con todas estas cosas mitos que se perpetúan, ¿no? Y ese mito también afecta a las cremas hidratantes, porque nos pregunta Eduardo del Hierro que ha escuchado, me estoy escuchando yo a mí misma, Sune. No sabemos por qué. Bueno, ahora ya no. Que hay cremas hidratantes que llevan parafina, me imagino, parafinum, que es el mal. Y creo que glicerina también, dice Eduardo. No son el mal. Bueno, para empezar, ningún cosmético lleva nada que sea el mal, nunca. Igual que con los alimentos, hay autoridades que lo regulan. Y con el tema de los cosméticos, además, a mí siempre me gusta mencionar quién regula los cosméticos, cómo se hacen. En el caso de España, es la Autoridad Española del Medicamento y el Producto Sanitario. Es decir, la misma autoridad que regula todos los medicamentos que salen en el mercado es la que regula los cosméticos.
Con lo cual no te vas a encontrar con sustancias que sean tóxicas, etcétera. O sea, todos los cosméticos superan un ensayo clínico y tienen que ajustarse a una legislación, que además es el reglamento para los cosméticos. A mí me parece que es uno de los mejores reglamentos que hay. Ojalá fuese así el de alimentación. Y tienes una lista de sustancias que puedes emplear. Y en qué las puedes emplear. Es decir, no es lo mismo una sustancia que te sirve para algo, una crema hidratante, no la vas a usar a lo mejor en una pasta de dientes porque es algo que puedes ingerir. Y bueno, o sea, cada sustancia tiene en qué cosmético la puedes encontrar y para qué. No van a añadir nada que haga daño al consumidor jamás. O sea, bueno, ¿y para qué? ¿No? O sea, es que sería ya absurdo. Y cada sustancia que está en ese producto tiene una función. Lógicamente hay calidades, los hay mejores y peores, pero todo tiene una función. Por ejemplo, la glicerina, bueno, es que no tiene nada. Nunca había escuchado que la glicerina fuera mala, ¿eh? Creo que nadie lo había puesto en duda. A ver, la glicerina sirve sobre todo como sustancia emoliente, o sea, para suavizar la piel. Muchos jabones, de hecho, no les quitan la glicerina de la fabricación precisamente porque hace que la piel te quede más suave y no te quede así áspera de pastilla de jabón lagarto, ¿no? Que te quede bien la piel. Y se utiliza también en cremas, tanto de rostro como de cuerpo, precisamente por esa capacidad emoliente. Y no sé qué otra cosa decía que era mala. La parafina, ¿no? Pues la parafina, por ejemplo, sirve para que la piel no se deshidrate. Es lo que comúnmente llamamos hidratante, aunque en realidad es algo que sirve para que tu piel no se deshidrate. El agua, por ejemplo, no penetra en la piel. Lo que hace la piel cuando se deshidrata es que va perdiendo agua. Entonces, lo que tenemos que evitar es que esa pérdida de agua se acelere o que sea muy bestia. Entonces, para eso utilizamos sustancias que hacen de capa protectora para que, para que el agua no se evapore, no se pierda. Y una de las sustancias que conocemos es la parafina, que tiene ese uso. Y en cremas que son muy untuosas, por ejemplo, una crema para unas durezas de los pies, por ejemplo, va a contener parafina. Una hidratante de cara, pues no, porque sería demasiado fuerte. La piel de la cara, salvo que tengas algún tipo de problema, no necesita esa hidratación tan oclusiva, ¿no? Que tapone tanto. Pero a lo mejor si tienes una dureza, pues sí que necesitas una parafina. ¿Y los parabenos? Los parabenos. Qué malos son los parabenos. Lo de los es broma, ¿eh? No son malos. Los productos de niños nos lo han metido. ¡Ey! Compra Sí, claro. no parabenos para tus hijos, porque esto nos toca la fibra a los padres, ¿sabes? Claro. Sí, es una lástima lo que ocurrió con los parabenos y la anécdota de lo que ocurrió con ellos es prácticamente la misma que lo que ocurrió con el aceite de palma. Porque fue que se tergiversó un estudio, lógicamente todas las cosas que utilizamos en cosmética se analizan constantemente para ver y cerciorarnos de que son seguras, de que funcionan y demás, y con esta familia de sustancias llamada parabenos, pues se hizo lo mismo. Entonces se publicó un estudio sobre todos los parabenos o una gran parte de parabenos que existen en el mercado, porque decir parabenos es casi como no decir nada. Porque parabenos es una familia súper grande de compuestos, como decir, voy a analizar las sales todas, en serio, pues con los parabenos, decir parabenos es una cosa así. Y entonces se analizaron y se encontró que algunos de ellos pues eran disruptores endocrinos. Eso quiere decir que en nuestro organismo se comportarían como si fuesen hormonas y entonces es algo que no deberíamos utilizar. Vale, pero ¿cuáles? Pues unos parabenos que nunca jamás se utilizaron en cosmética. O sea, unas sustancias que nunca se habían utilizado en cosmética. Y eso se tergiversó de tal manera, palabra parabeno, cosa rara. Otra cosa con los parabenos. ¿Qué son? Eso me pasa mucho en las charlas, que pregunto, ¿qué? ¿Los parabenos buenos o malos? Deben de ser malos porque los cosméticos ponen sin parabenos, deben de ser malos. Vale, ¿qué son? No sé. O sea, es que es como, vale, la industria cosmética mete sustancias random que no sirven para nada y que pueden ser perjudiciales, pues porque sí. Y no, las cosas tienen su sentido. Los parabenos son sustancias conservantes. Y el que son conservantes a veces tampoco relaja. Porque claro, pues conservantes es algo malo. No, los cosméticos tienen que llevar conservantes por tu seguridad. O sea, piensa en un bote de crema hidratante, que lo tienes en el baño, con humedad, que le metes la zarpa constantemente y lo puedes contaminar. O sea, que al final es como tener un bote abierto de mayonesa en el baño que tú te vas a untar en la piel todos los días.
Con lo cual, si no tiene ningún tipo de conservante, porque es como un alimento, tiene un montón de nutrientes, si no tiene conservantes, ahí va a proliferar de todo en breve. Con lo cual, tiene que tener un conservante para tu seguridad. Y resulta que los parabenos son unos conservantes extraordinarios, porque funcionan en multitud de fórmulas, o sea, ya sean como con más base grasa o más base acuosa, funcionan. Además, impiden que proliferen un montón de tipos de bacterias diferentes, con lo cual tienen un rango de actuación súper grande. Son unos conservantes fabulosos. Pero por culpa de todo este rollo que se contó sobre, no, es que son disruptores endocrinos y tal, la gente aprendió a leer en los envases si son parabenos o no, que es súper fácil porque son palabras que terminan en paraben. Porque, claro, leer la composición de un cosmético es difícil. Pero si es simplemente que termine en paraben, lo detectas. El consumidor lo detecta y rechaza comprar eso y compra otra cosa. ¿Cómo reacciona la industria? Pues voy a cambiar este conservante por otro. Y además lo voy a anunciar delante. Porque por algún motivo eso se permite. Que yo creo que ahí roza un poco cumplir el reglamento o no, porque se supone que tú no puedes degradar un componente de curso legal. Y a mí me parece que decir sin parabenos lo degrada. Pero bueno, empezaron a utilizar eso, entonces todos los consumidores pues asumimos, ay, si no lo llevas será porque es algo malo, y entonces, bueno, y al final, ¿qué generas? Desconfianza en el sector, piensas que en el sector cosmético se utiliza sustancias que son tóxicas y que está permitido, unos la llevan y otras no. O sea, es terrible. Y es una pena porque se están dejando de utilizar los parabenos y eran unos conservantes maravillosos. Ah, nos estaban cayendo bien los parabenos, oye, Débora. Tengo una duda a nivel súper absurdis. Cuando vas por la vida, vas con modo ciencia, porque a mí me daría mucha ansiedad tener todo ese conocimiento y decir, no voy a untarme esto a las manos, no voy a pasar por ahí. No. O directamente aceptas la sociedad y dices, bueno, ya cambiará, pero no puedo no tocar nada que no me guste, porque es que todo, ¿no? Ya, no, pues voy en modo ciencia, ¿eh? Sí, o sea, no lo puedo evitar. O sea, yo voy, pues eso, voy al súper o a la farmacia o lo que sea a comprarme algo y ya le doy la vuelta a ver qué lleva. O sea, eso, claro, eso lo hago porque, lógicamente, pues por ejemplo, cuando me tengo que comprar o usar un cosmético, veo la formulación que tiene y para ver si quiero pagarlo o no, o si me parece una fórmula interesante o no, y lo mismo con un alimento. O sea que eso no lo puedo evitar. Y a veces tampoco puedo evitar hablar con la gente en el súper si están diciendo algo que no es. A veces me nace. O sea, que le echas horas ahí para comprar. Sí. Somos los blogueros listillos y tú eres la científica listilla. Total. Oye, pues nos tenemos que ir, Débora. De verdad, qué placer. Podríamos estar escuchándote horas, pero no debe ser porque tú tienes cosas que hacer y nosotros pues también. Pero os emplazo a que la sigáis en redes. Ella es Débora Ciencia en Twitter, tiene su canal de YouTube también, ¿verdad? Débora Ciencia, me parece. Sí, Débora Ciencia en todas partes. Y sus libros y su blog, espera que lo voy a decir a ver si me sale a la primera, Dimetilsulfuro, bien, donde podéis encontrar toda la información sobre ella y el contenido y los libros maravillosos que os recomiendo porque además Débora es allí donde la escucháis hasta fan de los Simpsons y nos trae capítulos para ilustrarnos y explicarnos por qué no nos tenemos que preocupar por ciertas cosas y sí informarnos sobre otras, ¿no? Que me parece la lección más importante que podemos sacar hoy, ¿no? Y que cuando nos digan, oye, que esto es natural y que no lleva química, nos acordemos de Débora y digamos, levantemos la ceja y digamos, ¿cómo que no lleva química? ¿No? Pues sí. Que química es todo, o sea, que el aire es química y que tu piel es química, porque todo está hecho de átomos, es que es así de sencillo. Fácil, pues nada, Tomos, nos vamos. Mañana volvemos, que tenemos un programa a las 7:15. Tenemos familias diversas y tenemos programazo porque nos traemos una invitada para hablar sobre un artículo que ha publicado en El País sobre centros de educación especial y discriminación o segregación, ¿no? Así que mañana, familias diversas, a las 7:15 tendremos también, por supuesto, a nuestra compi Vanessa, y de verdad tienes 3. Y a las 11, Salud Esfera, porque seguiremos hablando de derecho de la nutrición, con el abogado Francisco José Ojuelos y su libro El derecho de la nutrición. Así que este tema lo emplazamos también para las 11, que seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Débora.
Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Átomos felices. Que paséis buen día, átomos. No me ha gustado eso, llamar átomos a la gente. Vámonos, todos somos química, amigos. Mañana mucho más, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano, y hasta luego, átomos. Adiós. Hasta mañana.